compartir algo un poquito más profundo, cómo poder, básicamente es cómo poder recibir, cómo poder experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo de una manera más profunda. Básicamente sería como una continuación de lo que aprendimos la semana pasada sobre el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? El Señor y Dador de vida. ¿Qué más? Dios Padre, Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues bien, vamos a tratar de profundizar, saber que la promesa del Espíritu Santo o la gracia del Espíritu Santo es una promesa que hoy puede cumplirse en ti y en mí. ¿Se acuerdan ustedes la pequeña dinámica que hacíamos con la licuadora? Entonces, ¿qué teníamos que hacer para que pudiéramos disfrutar de ese sabroso licuado? Esta vez nada más era leche y plátano, ¿va? Pero ¿qué tal si viene una granolita o chocolatito? ¿O qué más le podemos poner a un licuado de esos nutritivos? ¿Vale? Fresitas, un licuadito de fresa. O si queremos hacer uno de esos que dicen que sirven para limpiar el estómago, le pone manzana verde, le pone piña, le pone apio y qué más, pepino, y se lo toma por 5 días en ayunas, ¿verdad? y ayuda a limpiar todo, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hacemos así? ¿O por qué lo compartimos de esa manera así? Porque a veces nosotros, el Espíritu Santo, ustedes y yo ya lo recibimos. Esa gracia santificante ya está en nosotros. Creo que lo compartimos hace 8 días. ¿Recuerdan cuándo fue cuando recibimos al Espíritu Santo por primera vez? En el bautismo. Y después, en la primera comunión también lo recibimos con unos dones especiales. Después, ¿cuándo lo volvemos a recibir? En la confirmación viene con 7 dones, ¿no? Se sella esa promesa de Dios y la iglesia nos enseña que hay 7 dones, ¿no? ¿Saben cuáles son? ¿Sí? ¿Lo saben? La sabiduría, inteligencia, fortaleza, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. Bueno, esos son los dones que ustedes y yo recibimos en la confirmación. Ahorita a través del tema vamos a ver otros dones que ustedes y yo podemos recibir cuando dejamos que esa gracia santificante, dejamos que ese Espíritu Santo despierte en nosotros, o nosotros podemos llevar una vida más entregada a Dios o una vida más espiritual. Primero vamos a comprender que la promesa del Espíritu Santo está dada casi desde el principio de la creación. Y esto empieza desde el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, hagan de cuenta que vivió hace unos 5,000, de 3 a 4,000 años, ¿no? ¿Y qué dice aquí? En aquellos tiempos del profeta Ezequiel había muchas personas que eran prisioneras del pecado y de la falta de vida espiritual. Así como muchos cristianos el día de hoy, Dios en aquel tiempo les dijo, en Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Palabra de Dios. ¿Qué podríamos entender nosotros el día de hoy por un corazón de piedra? ¿Qué es tener corazón de piedra? No tener sentimientos, Osvaldo, emociones, vivir por vivir, cuando uno no tiene compasión de las personas, ¿qué más?
Estamos viendo por afuera lo que hay en el mar. Si entramos poquito más profundo, ¿qué más hay que puede hacer que nuestro corazón se vuelva un corazón de piedra? El odio, gracias, ¿qué más? El egoísmo, ¿qué más? La soberbia, ¿qué más? El rencor, la envidia. Ya bájale, ¿no? Son parte de los sentimientos o emociones que nos hacen tener un corazón de piedra. Esos son ejemplos, ¿verdad? Gracias a Dios eso no lo tenemos ninguno de nosotros, ¿verdad? Nosotros no hemos sido personas que decimos que te perdone Dios porque yo no puedo. Nosotros no hemos dicho eso, gracias a Dios, ¿verdad? Él viene a darnos un corazón de carne. Si en nosotros hay algo que no está funcionando bien o somos indiferentes ante lo que hay a nuestro alrededor, Dios viene para ayudarnos a poder tener compasión y de igual manera poder, como nos compartía Olga en la pequeña charla, o las maneras que hay de hacer oración, de ser misericordiosos, de poder hasta cierto punto compartir o decirle a esa persona que está sufriendo, lo siento, porque yo también pasé por ahí. Si una persona ha perdido a su papá o a su mamá, alguien que ha pasado por una situación igual, con toda la confianza del mundo le va a poder decir, amigo, amiga, hermano o hermana o compañero de trabajo, lo siento, porque yo también ya pasé por ahí, sé lo que se siente perder un ser querido, sé lo que se siente sufrir por estar ahí tratando de decirle el último adiós a esa persona. Hay una misericordia y hay algo donde tú puedes compartir el mismo sentimiento, la misma emoción por esa persona, porque tú pasaste por lo mismo. Pero si yo no he pasado por una situación así, ¿cómo le voy a poder decir a alguien, lo siento? ¿Cómo puedo decir lo siento si yo no he perdido a un ser querido o no he perdido a mi papá o a mi mamá? Pero si una persona viene y me dice que tiene algún problema, alguna dificultad con problemas de drogadicción o alcoholismo, se siente solo, desesperado, pues ahí es un terreno donde podemos entrar, porque es un terreno donde Dios nos sacó para poder dar ejemplo y testimonio de vida, ¿no? Decirle, no, pues ¿sabes qué? No te preocupes, hay un Dios que te ama, que me ama y que Él puede darnos una nueva vida y Él puede hacernos diferentes. Esto fue lo que me funcionó a mí y es algo que también te puede funcionar a ti para que seas una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo, esa promesa de Dios dada desde la eternidad, viene y hoy quiere cumplirse con nosotros. Ezequiel 36:26 dice, la promesa de Dios del Espíritu Santo es que nos quitará un corazón de carne, nos quitará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. En el siguiente versículo, Ezequiel 36:27 dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y caminen, y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y las pongan en práctica. Palabra de Dios. Entonces, qué interesante. Ustedes ayúdenme a comprender. ¿Qué sería cuando esa promesa de Dios viene y el Espíritu Santo nos da esa fuerza que necesitamos en nuestra vida diaria? Dice que nos ayudará a caminar según los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿O cuál sería un mandamiento de Dios en nuestros días? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? No tomarás el nombre de Dios en mano, es uno de los 10 mandamientos, decía Lorena. Amar a tu prójimo. Honrarás a papá y a mamá. ¿Qué más? No robarás. No matarás. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué más? No cometerás actos impuros. ¿Qué más? No jurarás el nombre de Dios en vano. Gracias. Y después de todos esos se resumen en uno que nuestro Señor Jesucristo vino y nos dijo: no vengo a abolir la ley, sino vengo a hacer una ley más perfecta. Y cuando le preguntan, lo resume en un mandamiento que es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley.
Ahí se resumen todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, no vas a tener tiempo ni de guardar rencor, ni vas a tener ganas de robar, ni vas a tener ganas de hacer actos impuros, porque el amor de Dios está sobre ti y ese amor de Dios te dice, ahí no le entres, porque eso te está alejando de mí. Entonces ese Espíritu de Dios viene sobre ustedes y sobre mí. ¿Para qué? Para poder poner en práctica los mandamientos de Dios en nuestras vidas y observemos sus leyes. ¿Qué quiere decir observar? Gracias, practicarlas. Llenos de sabiduría, muchachos. Jesús dio a sus discípulos el Espíritu Santo que Dios había prometido, que Dios prometió a través del profeta Ezequiel. Y con el Espíritu Santo los hombres ganan. ¿Qué ganamos? Un corazón nuevo y también una nueva naturaleza, un poder espiritual y que es una dimensión más profunda, es algo más interior. Y vamos a ver lo que cuando nosotros vivimos según el Espíritu en la carta a los Gálatas, dice lo siguiente. ¿Pueden leerla ahí? Bueno, si no se las leo de acá, mientras que ustedes la siguen ahí. Cuando nosotros estamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, Él nos ayuda a entender, y aquí Pablo a través de las Sagradas Escrituras nos dice la diferencia en lo que hay vivir una vida espiritual y vivir una vida en la carne. ¿Sí lo alcanzan a leer ahí ustedes? ¿Sí? Dice así: por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Entonces, qué interesante. Aquí nos dice, a través de la palabra de Dios, lo que proviene de la carne y lo que proviene del Espíritu. Entonces, quiero hacer énfasis en un área primero. Según las Sagradas Escrituras nos dice que los que hacen tales cosas, se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez ustedes y yo nos podemos preguntar, bueno, ¿y entonces dónde queda la misericordia de Dios? ¿Dónde queda donde Dios dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia? ¿Qué no se supone que Dios a través de su Hijo Jesucristo murió por amor a nosotros en la cruz para que nuestros pecados queden perdonados? Si nosotros reconocemos que en alguna de estas áreas estamos flaqueando o nos dejamos llevar por alguna de ellas, en esa misericordia de Dios, nosotros al ir reconociendo podemos dar esa vuelta en nuestra vida para tomarnos de la mano de Dios y poder ser parte de ese reino que ya está heredado para nosotros. Porque Jesús, a través de su muerte en la cruz, abrió las puertas del cielo para que nosotros podamos entrar. Cuando uno está en estas cosas, a veces el enemigo del alma trabaja
tan fuerte que te va a hacer creer que todo esto es normal. Y cuando te vienen a hablar de las cosas de Dios o de las cosas que de verdad te pueden acercar a ser una persona diferente, en el mundo de allá afuera, ¿qué te dicen? Pero todos lo hacen. Es normal, así me enseñaron, yo así crecí. Mi mamá me enseñó a hacerlo, ¿cómo que eso no es de Dios? Un compañero en el trabajo decía, pero pues le gustaba agarrar de esos huevitos y darle limpias a sus hijos, y cuando hablábamos de las cosas de Dios me decía, pero pues es que no, el huevo es creación de Dios. Entonces si es creación de Dios es bueno para usarlo. Es bueno para usarlo, pero estrellado en un sartén, con aceitito, ¿no? Y si lleva jamón, chorizo, tocino, otra cosa, y si hay una salsa verde y unas tortillas pasadas por el aceite, bueno, mejor, ¿no? La naturaleza de Dios la dio, pero cada situación, cada cosa que hay en el mundo tiene una función. El producto de la gallina, esos blanquillos, esos huevos, son para alimentarnos, no para ser usados de una manera inequívoca o equivocada. ¿Cómo puede ser posible que empiezan y te sacuden y todo y hasta lo revientan y lo ponen en un vaso con agua y dicen, mira, sí, estaba malo, mira, ahí le salió todo el aire? ¡Ay, ajá! ¿Cuál aire? Pues que no lo estaban sacudiendo por todos lados. Pero nosotros crecimos creyendo que todo eso era algo normal. Pero en las cosas de Dios y caminando en las cosas de Dios, hermanos, hermanas, papuchones, mamuchonas, mamacitas, eso no es de Dios. Todo eso, caray, me emocioné tanto que le cambié. Todo eso entra en esta parte que es culto de los ídolos y magia o hechicería. Hay más profundas de lo de las limpiezas y todo eso, o los famosos amuletos, que ponte el ojo de venado, que mira que si te pones esto así te va a ir bien, ¿no? Que mira que ponlo de esta manera. Todas esas cosas son, se llama fetichismo, en otras cosas, se me fue la palabra ahorita, bueno, ahorita regreso. Son amuletos que nos hacen pensar que el amuleto es el que tiene el poder. Pero cuando nosotros empezamos a entrar en las cosas de Dios, no necesitas un amuleto para sentir paz. No necesitas hacer tal cosa para sentirte alegre. No necesitas que te hagan una limpia para poder tener esa generosidad o ser bondadoso. Uy, es que ese ya no lo aguanto. No, llévelo, comadre, para que le hagan una limpia. O verás si no se compone. Si ustedes supieran, en la vida espiritual, en las cosas de Dios, cuando uno va a esos lugares, las puertas que se abren a lo que no es de Dios, no lo haríamos. Cuando nosotros vamos a esos lugares, aparentemente se ve normal y uno sale tranquilo. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Imagínense, no hay una botella de agua aquí tranquila. Una botella de agua y un poco de café en un vaso. Llegan y hay que aprovechar esas ideas que... ¿tiene poquito café ahí? Préstamelo, Fabián. Tiene muy poquito. No, necesitamos un poco más de agua. Ya luego te hacemos un cafecito. ¿Con 2 de azúcar y crema, primo? No, ya la trae, ¿no? Ya la trae. Bueno. Gracias. Lo voy a tomar un poquito porque si no se va a chorrear. ¿Se escondió el micrófono? ¿Se escondió? No. Ahí está. Sí, se escucha. Miren, cuando nosotros vamos a esos lugares y hacemos lo que no es normal, pasa esto. Nosotros somos como una botella como con agua. ¿Pueden ver qué clara está el agua? ¿Qué limpia? Cada vez que nosotros vamos a un lugar así, ¿el agua está clara? Otro más.
Ah, lectura de las cartas. Ay, a ver, deja ver qué me dice Walter Macuarro. Palma de la mano. La limpieza del ojo. Un amuleto para El amuleto para la buena suerte. Mire, te debo un café, Fabián. ¿No? Sí, parar. Eso es lo que es. Para traer energía, para traer las energías, ¿no? Para absorber las energías y todo queda en la bolita que está ahí. La bolita de cristal, ¿qué dice? Todas esas son áreas que nos alejan de la presencia de Dios o que no nos dejan recibir la bendición de Dios en su totalidad. No, está bien así. Entonces, con esto es simplemente buscar y acercarnos a la presencia de Dios y dejarnos guiar por el verdadero Espíritu para caminar en lo que Dios tiene preparado para nosotros desde la eternidad. Podemos compartir más experiencias personales que a veces, les soy sincero, a veces uno no quiere creer o no puede creer que en verdad eso pueda pasar cuando uno está luchando entre lo bueno y lo malo, entre caminar en las cosas de Dios y entre caminar en las cosas que vienen del mundo. Y a veces es por eso cuando uno se levanta aquí y poder decir: Dios mío, en verdad, yo puedo compartir tu palabra. En verdad, dame palabras de sabiduría para poder compartirlas. Nosotros vamos a poder recibir esa fuerza que viene de lo alto. Va a venir de afuera hacia adentro para que después ese cambio venga de adentro hacia afuera. Si pudiera compartirles algo un poquito más. Cuando a nosotros me explicaban eso de que cuando uno hace las limpias y agarra uno el huevito, se abren las puertas a lo que no es de Dios. ¿Saben cuál era mi respuesta en aquel tiempo? Nah, puro choro. Eso no es cierto. Cuando nos tocó empezar a caminar en las cosas de Dios, nosotros lo practicamos con mi hija. Personalmente se lo hice a mi hija. Mi hija tenía como 6 meses, 1 año, antes de que nosotros nos acercáramos a vivir más en las cosas de la fe. Casi nos dice: hazle una limpia y désale un Padre Nuestro y un credo y verás que se calma. Y pues ahí está uno, ¿no? Que a veces que no hace uno por amor a sus hijos. Y Padre Nuestro que estás en el cielo. Y sí, se tranquiliza. Se tranquiliza. Yo lo vi, yo lo viví, a mí lo tuvimos en casa. No es mentira. Pero saben también, cuando nos acercamos a las cosas de Dios y estar en la iglesia y empezar en oración a pedir ese espíritu que venga sobre nosotros, mi hija que estaba ahí, en vez de tener esa paz, empezaba a llorar y no se quedaba tranquila ahí donde estaba, y todos sentados en la iglesia. Un hermano crecido en la fe me dijo: oye Felipe, ¿tú hiciste algo así por tu hija? No, pues sí lo hice. Pues tú sabes que eso no es agradable a los ojos de Dios y necesitas hacer algo diferente. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero, ya no volver a hacer. Segundo, pidan en oración a Dios para que esa gracia santificante también descienda sobre tu hija. Esa noche regresamos a casa, junto con mi esposa nos pusimos a rezar el rosario y le pedimos a Dios que nos liberara a nosotros y que liberara a nuestra hija, que limpiara a nuestra hija. Pudimos experimentar una paz muy, muy linda, y de esa vez para acá íbamos a la iglesia, hacíamos oración y mi hija bien tranquilita, ya no lloraba y ya no se desesperaba, se quedaba tranquila con nosotros haciendo oración.
Cosa curiosa, después ella misma a veces me tocaba y ya íbamos creciendo más en las mismas cosas de Dios. Se los platico de una manera como una experiencia personal de saber que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos permite esa segunda oportunidad de vivir, esa bendición de Dios viene sobre mí, pero también sobre toda nuestra familia. Y si Él lo pudo hacer con nosotros, en mi familia, también lo puede hacer en las de ustedes. Pero gracias a Dios, ustedes no hacen nada de eso, ¿verdad? O no hicieron eso con sus hijos. Porque hay más, pero vamos a enfocarnos en el tema. Entonces nosotros podremos recibir, en Hechos 1:8 nos dice que ustedes y yo podremos recibir ¿qué? Hechos 1:8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Aquí es resumir y regresar a lo que compartíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que ¿en dónde vamos a ser testigos primero? ¿En dónde? En nuestra casa, con nuestro papuchón, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿verdad? Y después, por consecuencia, se va a ir transmitiendo la fe hacia los demás. Esa fuerza del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y sobre mí. Porque fíjense qué grande es el amor de Dios que Él quiere en su amor. Ustedes por amor a sus hijos, ¿qué quieren por amor a sus hijos? Todo lo mejor, dice Lorena. ¿Y los demás? Pues también, ¿no? ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? Esos hijos que Dios nos ha prestado. Que sean felices para siempre. ¿Mande? La vida eterna. Pues así como nosotros queremos eso para nuestros hijos, Dios nuestro Padre también quiere que todos nosotros podamos tener esa nueva vida. Por eso envía a su Hijo al mundo, para poder darnos esa fuente de vida en el Espíritu Santo. Tal vez no todos nosotros podemos decir, o tú puedes decir, yo estoy vivo, puedo respirar, puedo moverme, pero ¿hay alegría en tu corazón? ¿Hay confianza en tu persona? ¿Hay esperanza? O tú o yo podemos ser víctimas de la depresión o la desesperación. O tú y yo podemos ser víctimas si no nos sentimos a gusto ni con nosotros mismos. Como dicen por ahí a veces, que no nos calienta ni el sol. Pero aquí miren, nosotros en este lugar hoy no estamos para... Esas son solamente ejemplos para que nos puedan ayudar a reconocer en dónde estamos, para poder entrar en esa oración en un ratito, para poder pedir esa gracia de Dios, para que esa promesa se cumpla en nosotros. Lucas 11, 9-13, ¿qué dice? Ave María Purísima. Fíjense, retomando lo que les compartíamos. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué hermoso, ¿verdad? Si ustedes se lo piden, Él se los puede dar. Les pregunto, ¿quieren recibir ese Espíritu Santo? Sí. ¿Les gustaría conocer ese Espíritu Santo de una manera especial? Sí. ¿Les gustaría experimentar su presencia? Sí. Así como diría que ¿les gustaría recibirlo de una manera que puedan experimentar su amor? ¿Sí? ¿Seguros? Dicen allá en México, ¿are you sure?
Sí, ya son bilingües. Bueno, aquí nos pide compartirles un poco para entrar en la oración lo que vamos a hacer o cómo va a ser ese momento de oración. En ese momento de oración lo que vamos a hacer en un momento va a ser que todos vamos a hacer una oración aquí en general y después van a orar por ustedes aparte, van a imponer las manos sobre ustedes y creo que a todos ustedes les explicaron si quisieran recibir algún don en especial, ¿verdad? ¿Sí les preguntaron? Sí. ¿Sí? Y entonces allá va a ser esa oración y también si ustedes tienen una necesidad especial, bueno, allá se va a hacer esa oración por ustedes, cada uno de ustedes como participantes. Y recordar esto no es un segundo bautizo, no. Porque nosotros fuimos bautizados cuando éramos babies, a lo mejor ni nos acordamos solamente viendo las fotos o lo que nos dice papá y mamá o cuando nos mandan la fe de bautizo, que sí nos bautizaron. Entonces, lo que quiere decir este nuevo bautizo simplemente, para no profundizarlo mucho, es despertar en nosotros lo que desde el principio al ser bautizados recibimos, pero que por alguna razón está ahí, pero está como dormido o está sin ser usado. Es como regresar a lo de la licuadora. Si ustedes y yo dejamos esa leche y esos ingredientes ahí sin enchufar la licuadora y sin prenderle a la licuadora, ¿cuánto tiempo tendría esos ingredientes para durar ahí? ¿O qué pasaría con esos ingredientes? Se descomponen. Y en nosotros los dones del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo no está descompuesto. No, el Espíritu Santo está ahí. Pero lo que pasa es que nosotros no le hemos dado la oportunidad que sea parte de nosotros. Dice la hermana, está dormido. Jesús es el que bautiza. Dios en su promesa a través de su Hijo Jesucristo es el que nos va a dar esa nueva unción, es el que va a despertar esos dones y carismas, esa gracia santificante en ustedes y en mí. Nosotros impondremos las manos, pero simplemente es unirnos a su oración, pero al final básicamente son ustedes con Dios. Nosotros solamente vamos a hacer como el micrófono conmigo está haciendo el conducto para que mi voz se escuche más fuerte. Nosotros igual nos uniremos a su oración para que Dios los escuche a ustedes y que ustedes también puedan escuchar a Dios y juntos podamos recibir esa gracia santificante en el Espíritu. Y así Dios, para que así Dios te dé lo que prometió y esperas que acontezca. ¿Qué te gustaría esperar? A través del Espíritu Santo la experiencia es diferente para todos. No todo lo vamos a experimentar de la misma manera. Si pudiera profundizar con ustedes y si me permiten expresarles un poco lo que es cuando está uno en una oración más profunda en el Espíritu, puede haber que algunos de ustedes van a sentir ese deseo de llorar. Algunos de ustedes van a sentir mucha paz, muy tranquilos, se van a quedar así todos desmansados, ¿no? Algunos de ustedes por gracia de Dios, pueden irse al descanso en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es como si se desmayaran, pero están escuchando y están conscientes. Y a veces nos ha tocado escuchar en diferentes testimonios personas que al estar en ese descanso en el Espíritu, hay personas que sienten un calor. A veces sienten ese calor en sus manos, a veces sienten ese calor en su corazón, a veces pueden sentir todo ese calor en todo su cuerpo. A veces puedes empezarte a reír. Una vez me tocó estar en una oración en el Espíritu, muy profunda, y algo muy lindo, porque había una persona que estábamos en la oración en el Espíritu Santo tan profunda, que era una mujer con sus ojos cerrados. Estaba con sus ojos cerrados así orando y de repente se veía como sus ojos empezaban así como que una luz empezaba a llegar sobre ella. Y al estar así, recibiendo esa unción del Espíritu Santo, empezó a caminar. Con los ojos cerrados, empezó a caminar y decía, hermanos, hermanas,
aquí está el Espíritu de Dios con nosotros. Aquí está su mamá santísima, la Virgen María, aquí está con nosotros. Y empezaba a caminar y decía, experimenten la presencia de Dios, déjense amar por Dios. Muy profundo, muy lindo. Y cuando ella se acercó a otra persona, y esa persona empezó a llorar profundamente. Hubo una otra vez donde en esas experiencias un señor, buenos 40 años, tenía un problema con su hombro y su mano no la podía levantar más alto que aquí. Y en las oraciones en el Espíritu, cosa curiosa, su mano la pudo levantar así. Y después él mismo daba su testimonio. Si yo no podía levantar mis manos, dice, pero sentí una fuerza que me hizo levantarlas. Dice, la puedo levantar, ya no me duele. Puede pasar eso. Lo que les compartí hace 8 días, a mí me tocó ver esa luz muy linda que vino sobre mí. Y pues sí, yo también me fui hacia el suelo. A mí nadie me detuvo. Pero también me tocó ver una vez una persona que se dejó caer. Había una señora una vez en la oración, en el Espíritu, que estábamos en esa oración y la señora estaba así también, estábamos pidiendo esa fuerza, ese bautismo en el Espíritu Santo tan fuerte, que la persona se empezó a hacer así, se dio sobre la pared y sobre la pared se fue al suelo y empezó a ir a decir, ay Santo Cristo, gracias Papá Dios por tu amor sobre mí. Y había otra persona que estaba cerca de ella. Cuando vio que se cayó, ella se hizo así y se dejó caer. Se dio un ranazo y se le salió un chipote por acá que le duró toda una semana queriendo experimentar lo mismo. No, hombre, o sea, es que, miren, lo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios cuando se mueve y cuando nosotros lo dejamos mover, es algo tan lindo, es algo tan precioso que no hay palabras suficientes para poderlo transmitir, para que ustedes y yo podamos comprenderlo. Otra persona que estando en esa oración así, mira, se veía como si unas manos la fueran acomodando así, mira, la llevaba así y la depositaba sobre el suelo. Pero al ver a esa persona te transmitía una paz, te transmitió un amor a esa persona cuando iba en ese descenso, que decías, wow. Qué hermoso es el amor de Dios. Esa vez estábamos en el Santísimo haciendo oración de intercesión. Entonces, por eso aquí nos dice, no busquen una experiencia particular. O sea, no porque al papuchón le haya pasado que en sí se cayó y dice, pues yo también. Okay. No, pues es que él está llorando. No, pues es que yo no lloré, por eso no sentí la presencia de Dios. Es que yo no vi la luz como la vi él, es que quiere decir que yo no recibí el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Lo importante es estar abiertos y dóciles, ¿no? Como diríamos en México, flojitos y cooperando. Dóciles, tranquilos, para que esa gracia de Dios venga sobre nosotros. Déjame mente una vez. Estábamos orando por una persona también y decía esta señora, oren por mí. Y se acercó una mujer de intercesión muy profunda en la oración, una mujer entregada a la oración. Y era una señora como de unos 70 años. Y pues empezamos a orar por ella, ¿no? Y decía la hermana de intercesión, hay que orar por su papá, hay que orar por su mamá. Bueno, empezamos a orar, ¿no? Señor, pues te pedimos que hagas tu voluntad en esa persona. Gracias. Y que empieces que empezar a trabajar. Nosotros no sabíamos nada de la vida de esta mujer. Cuando terminamos la oración, cada vez que nosotros orábamos y se pedía que el Señor sanara ciertas heridas, veíamos que ella lloraba o veíamos que ella suspiraba y se tranquilizaba. Terminando la oración, ella se levanta y nos dice, gracias, porque yo tenía un rencor con mi papá de cuando niña. Gracias porque yo tenía este dolor con mi esposo.
Gracias porque había esta necesidad en mí. Yo tenía rencor con mi mamá y Dios tocó mi corazón a través de esa oración. Y podía ver se experimentaba ese descanso. Y no era Felipe ni la señora, era Dios mismo derramando sus bendiciones sobre esta mujer, y las va a derramar sobre todos nosotros. Porque Él viene a darnos esa nueva vida. Porque a veces nosotros así, a través de esas experiencias, vamos muriendo internamente. Y a veces exteriormente expresamos desesperación, enojo, o a veces no aceptamos lo que hay a nuestro alrededor. Y cuando nosotros aprendemos en esa nueva vida a caminar con Dios, aprendemos a comprender a las personas y decirle a la persona, no es ella, es lo que hay en ella que le hace ser de esa manera, porque ella también es una hija o es un hijo de Dios como yo, pero que necesita experimentar ese amor de Dios. Nos da valor para vivir una vida más cristiana, una fuerza para luchar contra la tentación y más conocimiento de Dios. Esto es algo muy profundo, que a veces, les soy sincero, necesitaríamos tal vez un día completo para poder escudriñar cada uno. Primero, ya comprendimos un poco lo que es la vida cristiana, la fuerza que Él nos da para luchar con la tentación, pero cómo profundizar en las tentaciones que hay allá afuera, las tentaciones que vamos luchando con nosotros mismos día a día, desde que amanecemos hasta que anochece. No solo lo que nos presenta la televisión, las revistas, el mundo, la sociedad, pero esas mismas tentaciones a las cuales nosotros, nuestros pensamientos y nuestros propios egos nos van carcomiendo todos los días, desde que amanecemos. Los pensamientos que llegan a nuestra mente, ¿cómo sabemos, podemos dominarlos o los pensamientos nos dominan? A veces pensamientos negativos, a veces pensamientos de que, pues ya, ¿para qué me levanto si siempre es lo mismo? Esta no va a cambiar ni, diría un amigo de allá de Guanajuato, ni con moloncos cambia esta. Cosas así, ¿no? Se llamaba Sergio Luna, el que me dijo esto. Él es Fíjese, cuando él me lo compartía todavía no estaba yo en las cosas de Dios. Él trabajaba él se encargaba de hacer las paredes de piedra en el trabajo. Y pues un hombre de mucha sabiduría, 45 años, yo tenía 20 años en aquel tiempo. Y cuando estábamos platicando en estas áreas, él decía eso, no, esta área no cambia ni con mononcos, Felipe. Y si usted sabe qué son los mononcos, ¿verdad? Bueno, no hay necesidad de explicarles, él se tardó media hora explicándome qué eran. Ya entendí. ¿No? ¿No entendiste qué son los moloncos? Son... ¿Qué era? A ver, ayúdenme. Son las mazorcas chiquitas que les da uno a los animales. Los da los animales. ¿Verdad? Para hacer venir la vaca. O lo que le dan los burros a los puercos para que se acerquen. El que no le creció la semilla, gracias. Entonces a veces eso dicen, ¿no? Porque eso ayuda para que se acercaran el ganado, ¿no? Para... Ya, vamos ahí nos echamos. Canoa. Como un anzuelo, pues sí. O como ahora con los niños, ¿qué hacemos? Un dulcecito, ¿verdad? Con un dulcecito siempre cae el niño. Es una carnada como para el pescado. Como la carnada para el pescado. Sí, a los animales. Entonces, por eso lo compartí, ¿no? Porque... Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Es parte de eso. O sea, a veces esos pensamientos, a veces esas cosas hacen que nosotros no podamos vivir esa... Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos va a ayudar a cambiar todos esos pensamientos, de decir, pues es que no va a cambiar. Sí, Dios puede cambiar a esa persona, Dios puede cambiarle. Inclusive en la mañana compartirles que cuando estábamos preparándonos un poquito en oración y preparando las cosas, empezaban a mi vida y a mi mente llegar recuerdos de cuando era niño, de las cosas que hice. Y llegaba esa lucha acá enfrente. ¿Te acuerdas que hiciste eso? ¿Te acuerdas que hiciste eso? Y decía, sí me acuerdo. Pero Dios me ama y Él me dio una segunda oportunidad de vivir.
Y Él me dio una nueva vida. Y es, Señor, te lo ofrezco por los que vamos a estar ahí en oración. Porque llegan esos recuerdos como diciendo, no. Pero Dios dice, sí. ¿Todos saben lo que necesitan? ¿Sí? Bueno. Aquí nos va a explicar un poquito, ya para ir aterrizando. En la primera carta a los Corintios 12, (4:11). Estos dones también, si nosotros estamos abiertos al Espíritu Santo, a esa gracia santificante, esos dones del Espíritu también van a venir sobre nosotros. Muy profundo. ¿Se acuerdan lo que les compartí hace rato sobre la experiencia de esta señora en oración? Lo que decía la mujer que estábamos apoyando en oración de intercesión. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que cada uno se les da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe, por el Espíritu. A otro el don de hacer curaciones, por el único Espíritu. A otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como Él quiere. Palabra de Dios. ¿Podemos entender los dones? ¿Están aquí? ¿O sí las alcanzamos a comprender lo que cada uno de estos dones puede hacer en nosotros? Cuando vivimos una vida más espiritual, cuando vivimos más en una comunión con Dios. ¿Sí? ¿Les puedo hacer una pregunta? No necesitan decir que sí o decir yo quiero. Piensen en su mente y muy especialmente en su corazón. ¿A quién de ustedes les gustaría que en un momento de oración, como esta hermana, como si estuviera aquí, yo creo que sí está intercediendo por mí allá donde está en su casa, tener esas palabras de conocimiento donde puedas experimentar, donde Dios te permita saber lo que esa persona tiene en un momento de oración profundo? ¿A quién de ustedes les gustaría que cuando entren en una oración y puedan levantar sus manos, las personas puedan sanar físicamente, pero muy importante, espiritualmente? Que cuando tú levantes tus manos y ores por esa persona pueda tener un encuentro profundo con Dios como tú lo estás teniendo y como tú lo vas a tener. ¿A quién de ustedes les gustaría, como dice aquí, hablar en lenguas? En una oración. ¿O a quién de ustedes les gustaría interpretar lo que se está diciendo en lenguas? Viene a mi mente una vez, estábamos en una oración en el Espíritu y a mí me dijeron: Felipe, tú vas a pedir el Espíritu Santo. Y el otro: no, yo no. Sí, tú lo vas a pedir. Órale, pues. ¿Y tú qué vas a hacer? No, yo aquí atrás de ti orando por ti. Bueno, tal. Y estábamos pidiendo el Espíritu Santo y de repente que me pidió que ayudáramos a hacer la oración, empezó a hablar en lenguas. Y dice: ¿y este cuate qué onda, qué trae? Pero ¿saben qué fue lo curioso? Que hubo un momento en la oración que había otra persona del otro lado con otro micrófono que también estaba apoyando en la oración en el Espíritu. Y cuando estábamos en un momento así como de silencio, la otra persona estaba diciendo lo que esta persona estaba hablando en otro lenguaje. Estaba no se le entendía, no quiero imitarlo, ¿no? Ya tiene bastante tiempo, pero lo que sí me acuerdo que la otra persona decía:
El Señor a través del hermano nos está diciendo que ustedes y yo tenemos que abrir nuestro corazón y dejarnos amar por Él, porque nosotros como servidores necesitamos ser misericordiosos como Él fue misericordioso con nosotros. Porque aquí habemos muchos de nosotros que aunque estamos sirviendo y aunque somos parte de un grupo de oración, nosotros no somos condescendientes con los demás. Yo sigo lo mismo. Ven Espíritu Santo sobre todos nosotros. Ven Espíritu Santo y también enciende el fuego de tu amor en mi corazón. Hay dos maneras que el don de lengua se presenta en nosotros. El primero es hablar en lenguas, hablar en otro lenguaje. Hay diferentes experiencias, ¿no? Y el otro es hablar en lenguas y el orar en lenguas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Pues hablar en lenguas ya se los compartí. La profecía. Antes de irme más adelante, ¿quién de ustedes les gustaría que cuando hablen en el amor de Dios puedan expresar el amor a los demás? Un ejemplo de lo que es hablar o cuando el don de la profecía está en ti. Voy a dar ejemplos de un sacerdote que conocí hace un tiempo. Tal vez ustedes lo conocieron. Así se reía más o menos. No sé si se acuerdan de él. No lo conocí. Padre Árabe. Pero él cuando compartía sus homilías, una vez nos platicó su experiencia que se levantó, dio la misa y en la homilía dio el mensaje que Dios le ponía en su corazón, y al salir una persona le dijo: ¿a usted quién le dio permiso de hablar de mi vida enfrente de todos? Y el padre se quedó: pues ¿de qué está hablando usted si yo ni la conozco? Es sacerdote de Polonia y tenía aquí con nosotros como sacerdote ni 4 meses. Cuando la profecía viene hacia ti, te lleva a hablar con las personas, a descubrir lo que hay en ellas que es desagradable a los ojos de Dios. Y no para que lo andes divulgando allá afuera, ¿no? Ay, es que el Señor me dijo que mira, esta persona es así con su esposo. Oye, si vieras todo lo que el Señor me dijo. No trabaja así. No trabaja así. Lo que Dios hace es descubrir lo que está mal o lo que es pecado para que nosotros volvamos hacia Él, para tener nueva vida. Hace 15 días me pasó allá en Fort Bragg, no sé si se los compartí. Terminamos la charla de la familia cristiana y salimos a un pequeño descanso y se acercó uno de los candidatos, no candidato, que ya había vivido el programa hace 8 días, el año pasado. Yo sentí que casi me iba se me acercó. Voy a agarrar a Luis, se me acerca y me dice: Felipe. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Casi platicaste todo de mí. Esa plática me quedó y se me quedó el saco bien puesto en esa plática de todo lo que dijiste. Gracias. ¿Y en qué te podemos ayudar? Dice: no, es que... Y me empezó a platicar su historia. Y ahí es donde pudimos compartir con él y decirle: te comprendo, porque yo también pasé por ahí. Nos unimos en oración. Dice: sí. Y ahí afuera en el parquecito donde estábamos empezamos a orar juntos. Fue bonito. Se fue más tranquilo el muchacho. Unos puntos para nosotros que son importantes ahorita que vamos a entrar en la oración. ¿Qué dice? Relájate. Dile a tu esposo, a tu esposa: relájate, mi amor. Así una palmadita en el hombro, dile: relax, baby. Dile: relájate, corazón. A ver, Luisito, dile así a tu esposa: relájate, Lore. Pero no he escuchado de ti. Decirte: relájate. Porque mira, y dile así, dice:
Hagámoslo personal, dile, porque si tú te relajas, es más fácil que recibas los dones del Espíritu Santo. Porque si no, a ver, imagínense con los puños cerrados. ¿Podemos recibir algo con los puños cerrados? No, es más fácil dar que recibir. Sí. Entonces, para poder recibir de Dios tenemos que, si vamos a recibir el Espíritu Santo, le vamos a decir, ven Espíritu Santo, con nuestras manos abiertas, mirando hacia el cielo, porque del cielo vienen las bendiciones para nosotros. No le vamos a decir, ven Espíritu Santo. No. Es bien que lo vamos a recibir, ¿no? Lo vamos a recibir, ¿no? Y no tener miedo, no tengas miedo. El miedo es algo que te va, creo que lo compartimos hace 8 días, ¿no? Cuando hay miedo, a veces el miedo a lo desconocido nos lleva a no actuar. No tengas miedo. Dile a tu pareja, no tengas miedo, corazón. No tengas miedo de abrir tu corazón. Porque el Señor está con nosotros. Él te ama muchísimo y Él quiere que experimentes su amor de una manera nueva. ¿Les gustaría experimentar su amor de Dios? ¿Sí? ¿Sí? Entonces no tengan miedo. No tengan miedo. Luis, voy a ir personalmente por cada uno. Ahí que nos acomodan a su esposo como Luis, José Luis, no tengas miedo, porque el amor de Dios va a venir sobre ti. Lorena, no tengas miedo, porque Dios te ama y quiere que experimentes su amor de una manera especial. Osvaldo, no tengas miedo, que el amor de Dios y sus dones vendrán sobre ti. Tu esposa, Claudia, no tengas miedo, Claudia, porque el amor de Dios va a llegar de una manera muy profunda en tu persona y podrás comprender lo que Él tiene preparado para ti. María, ay María, no tengas miedo de abrir tu corazón, porque el amor de Dios quiere llegar de una manera especial hacia ti y a través de ti va a llegar a tu familia. Fabiano, no tengas miedo, Fabiano, porque el amor de Dios está listo para llegar a ti. Rocío, no tengas miedo, Rocío, porque así como tu nombre, ese rocío de amor va a llegar sobre ti y sobre tu familia. Rebeca, linda Rebeca, no tengas miedo de abrir tu corazón, porque el amor de Dios es una promesa desde la eternidad especial para ti. ¿Te gustaría experimentar su amor? Tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo? El papuchón. Mario, no tengas miedo, Mario. No tengas miedo, porque Dios tiene una nueva vida para ti. Y en su amor vas a poder comprender lo especial que tú eres para Él. Carlos, Dios te ama de una manera especial y te invita a que no tengas miedo, porque ese amor quiere llegar una vez más a ti y a tu persona, y a través de ti a tu familia. Elena, también Elena. María Elena, querida María Elena, no tengas miedo de seguir abriendo las puertas de tu corazón a ese amor de Dios que tiene de una manera nueva para ti. Olga, Enrique, Olga, no tengas miedo de abrir tu corazón. Enrique, no tengas miedo, que Dios te ama y Dios quiere demostrártelo de una manera especial. ¿Qué me falta? ¡Vero! Ah, me brinqué, para allá voy. Es que voy así en zigzag. Vero, también. El Señor está contigo y quiere que experimentes su amor una vez más esta mañana o tarde. Ya perdí la noción del tiempo. Rubí, Dios te ama de una manera especial. No tengas miedo de abrir las puertas de tu corazón a Él. Alicia, deja las puertas de tu corazón de par en par para que ese amor de Dios siga llegando a tu vida y a tu familia y puedas seguir teniendo esa nueva vida. Adrián,
Adrián, tú eres tan especial ante los ojos de Dios, que Dios te ama con una ternura tan infinita, que hoy en esta oración en el Espíritu quiere que experimentes su amor de una manera especial. No tengas miedo de abrir tu corazón. Daniel, viene a mi cabeza. Así como el profeta que fue llamado por Dios y que a través de ese profeta Daniel hubo salvación para él y su familia, en ese amor y en esa misericordia de Dios la tiene preparada de una manera especial para ti. No tengas miedo de abrir las puertas de tu corazón a ese amor de Dios. Rosa, nombre de una flor hermosa, que de igual manera, así como las flores llamadas rosas nos sirven de adorno y de un gran aroma para poder disfrutarlas, de igual manera ese amor de Dios va a llegar hacia ti, para que puedas experimentarlo, disfrutarlo y vivirlo, y al vivirlo, podérselo transmitir a tu familia, muy especialmente a tus hijos. No tengas miedo de abrir tu corazón. Brother Rod, do not be afraid, and open the doors of your heart and feel God loves, the love of God one more time in your life. Guillermo, do not be afraid, Guillermo, y abra las puertas de su corazón a Dios, porque Dios lo ama de una manera especial. Quiere darle ese amor de padre que usted necesita, y quiere darle ese amor para seguir adelante. Y todos juntos podemos decir: yo no voy a tener miedo hoy. ¿Sí pueden decirlo? Sí. Yo no voy a tener miedo hoy. Porque quiero experimentar tu amor, Señor. Quiero experimentar tu amor, Señor. Regresamos a lo de hace ratito. No te preocupes sobre cómo podrías actuar respondiendo a las mociones o emociones del Espíritu Santo. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de hacerle así, hazlo. Si te vas a ir para el suelo, desvanécete en el suelo. Si tienes ganas de reírte, ríete. No tengas miedo. Si tus labios se abren para empezar a alabar a Dios, alábalo. Si empieza como, ay mamá, ¿qué es eso? Déjalo. Es el Espíritu de Dios moviéndose a través de ti, bautizándote, dándote algo nuevo. Salió de repente, no quiere decir que yo lo hago, no. Me ha tocado estar en unas oraciones en lenguas preciosísimas. ¿Se acuerdan lo que les compartí hace 8 días, hace 15 días, donde me tocó estar enfrente de 3,000 personas? Imagínense en un lugar donde hay 3,000 personas. Yo no estaba arriba en el micrófono, yo estaba abajo como uno como ustedes. Y la hermana empezó a pedirnos, y empezamos en la oración en el Espíritu, y empezó a decir: vamos a hacer un momento de oración en lenguas. Y pues todos estábamos así: ay Señor, qué lindo es experimentar tu presencia, ¿eh? Era precioso escuchar a las personas alabando a Dios en esa oración en lenguas. Se escuchaban preciosísimo, ¿no? Aleluya, empezaba aleluya, aleluya, y empezaba tan profundo en todo eso que decía uno: wow, ¿no? Yo estaba así y abrí los ojos para ver si había alguien cerca, a ver qué podía ver, y decirle: a ver, dame lo que tú traes, ¿no? Pero era tan lindo, tan profundo esa oración. En esa oración en lenguas, y también el coro había una conexión lindísima. Y pues a mí en ese momento nomás me dio por empezar, así empezaron a correr las lágrimas por mis ojos. Y después de eso también a mí me tocó empezar a experimentar un calor en mi corazón muy lindo. Y decía: ay, gracias Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias. Entonces, no tengan miedo, no se preocupen.
ay, ¿qué va a decir que si me ven? No, aquí nadie dice nada, porque estamos en lo mismo. Porque ¿qué dice aquí? No nos reiremos de ti, nos regocijaremos y nos alegraremos contigo, porque nosotros te amamos. Estamos en el mismo barco, estamos en el mismo amor de Dios, y en el amor de Dios tenemos que amarnos por lo que somos, no por lo que hacemos. El Señor va a actuar, pero al final el amor de Dios es el que tiene que reinar en todos nosotros. Amén. Lo que les decía sobre el don de lenguas es un don de alabanza, es uno de los dones de Dios. Y lo hace importante porque Dios quiere que todos tengamos ese don. Dios quiere que todos lo tengamos y es algo que se puede dar para todos nosotros. Se puede dar hoy, se puede dar en el transcurso de las oraciones. Dios trabaja de maneras distintas, de maneras diferentes. Pero es eso. Creo que lo compartimos hace 8 días, ¿no? A ver, refrésquenmela, por favor. Cuando uno está en el don de Dios, ¿qué es lo que hacen nuestros labios? Sí, lo compartimos hace 8 días. ¿Le soplo la respuesta? Sí. Le soplé la respuesta. ¿No se acuerdan? El don de lenguas, bueno, déjenles ayudo. Es como un balbuceo en nuestros labios que no alcanzamos a entender. Es un juego de palabras en las cuales nuestros labios, ya estando en esa conexión más profunda con Dios, ya es un diálogo directo con Dios. Dios con tu alma y tu alma con Dios. Tú estás consciente, no alcanzas a comprender lo que estás diciendo, pero tu alma sí lo entiende y lo comprende. Y en tu cuerpo, en tu persona, lo que experimentas es esa fuerza, es esa paz y esa tranquilidad de saber que es Dios el que está actuando contigo y a través de ti. Cuando la oración en lenguas es muy profunda y es muy fuerte, a través de ese don de lenguas se pueden manifestar los otros dones que compartíamos en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11, donde los demás dones del Espíritu de Dios se manifiestan. Y a través de ese don de lenguas es tan profundo que muchas personas pueden experimentar el amor de Dios de una manera especial. Imagínate, ¿te gustaría hacer esa conexión o ese puente por donde Dios pase para que los demás podamos recibir la bendición de Dios? En tu corazón, piensa, medita. Ahora bien, de verdad que cuando uno puede experimentar todo esto, estar en estas cosas de Dios, y cuando a veces empiezan a tener un poquito la idea de cómo Dios se mueve, es tan grande el gozo de saber de que cuánto Dios nos ama y todos los regalos que Él tiene para nosotros desde la eternidad, para que nosotros nos llenemos y podamos tener vida y vida en abundancia. Ese Padre amoroso los tiene todo para nosotros. Nada más es cuestión de nosotros. Chari, can I have some? Papá, ¿me das de tus dones? Ayer les compartí en Fort Bragg algo tranquilo, era de que más sobre el don de lenguas. Que les decía, en mi persona, sí fue hace más de 10 años donde experimenté la presencia de Dios en el Espíritu Santo, el bautizo en el Espíritu por primera vez. Pero de aquella vez hasta ahora, es un constante seguir pidiendo esa gracia, seguir pidiendo ese Espíritu Santo, seguir pidiendo esa nueva unción. ¿Para qué? Para que esa nueva unción permanezca fresca en mí, permanezca fresca en mi mente, permanezca fresca en mis labios, permanezca fresca en mi corazón. Permanezca fresca en mi corazón para que mis acciones, lo que digo y lo que hago, vea movido por Dios. Que no sea yo, sino sea Dios a través de mí. Que es todos los días, Señor, pido tu sabiduría. Es tu voluntad que esta decisión sea tomada. Es tu voluntad que esto sea para mis hijos. Es tu voluntad que esto sea en nuestro grupo de parejas. Es tu voluntad que se haga lo que se tiene que hacer en la iglesia. Es tu voluntad, Señor, lo que está pasando en mi trabajo. Te pido la sabiduría, Señor, para poder caminar de acuerdo a lo que tú tienes preparado para mí desde la eternidad, donde quiera que yo vaya. Es una constante
pedidera, por así decirlo, de esa gracia santificante. Porque el Espíritu de Dios viene y hace nuevas todas las cosas. Y es cuando tú estás en ese Espíritu Santo y en esos dones, Él te lleva, nace dentro de ti, nace dentro de mí esa hambre, ese deseo de seguir aprendiendo de Él, esa hambre de seguir conectado a esa fuente de gracia. Me acuerdo cuando eran 2, 3 de la mañana, yo ahí todavía de rodillas rezando, 3, 4 de la mañana, vivía en Bombay, me venía al grupo de oración los jueves, me quedaba al Santísimo toda la noche, 4 o 5 de la mañana ya iba de regreso para irme a mi trabajo, y en ese amor para estar con Dios, pidiendo esa misericordia de Dios en mi vida. ¿Se acuerdan lo que les decía? El Espíritu Santo irá convirtiendo estos sonidos en lenguas. Aquí dice, es más fácil manejar la dirección de un automóvil cuando está en movimiento que cuando está quieto. Entonces, si tú llevas el carro, puedes moverlo hacia donde, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia donde quieres ir. Cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo y nos abrimos a Él, es que Él va a venir a conducirnos para llegar a Dios. Hay diferentes maneras de empezarlo, ¿no? Una manera es solamente repetir el nombre de Jesús, 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 o María, 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 o aleluya, 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 o Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y después cuando tú ya dispones, como el carro te dispones al Espíritu, el Espíritu Santo viene y empieza a transformar esas palabras. Claro, si tú lo quieres y si estás dispuesto a recibirlo, porque Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a obligar. Aquí es el consejo, ¿no? No dedicarnos a analizar no dedicarnos a analizar los sonidos o la experiencia, simplemente enfocarnos en Dios y ofrecerle todas nuestras palabras como oraciones de alabanza. Y resistir la tentación de pensar que eres solo tú y no el Espíritu Santo el que forma los sonidos. O sea, que es Dios a través de ti en ese momento de oración. Y en resumen, ¿qué les decía? Antes que nada, desea el don de lenguas, porque es un don de Dios. Lo pides con fe y entonces cooperas con el Espíritu, abriendo tu boca y hablando. Era parte de lo que les compartía. Muy bien, aquí ya es parte de lo que vamos a hacer.